Seguramente todos ustedes habrán oído la célebre frase «y sin embargo se mueve», atribuida a Galileo cuando un tribunal de la Santa Inquisición le hizo jurar de sus ideas de que la Tierra giraba alrededor del Sol. Sin embargo, es seguramente mucho mejor esta otra cita del mismo Galileo para abrir esta serie de programas de matemáticas. Decía Galileo: «El universo es un libro escrito en el lenguaje de las matemáticas, siendo sus caracteres triángulos, círculos y otras figuras geométricas, sin las cuales es humanamente imposible comprender una sola palabra. Sin ellos solo se conseguirá vagar por un oscuro laberinto». Aunque la frase pueda parecer un poco excesiva, Galileo llevaba razón. Y de hecho, desde el siglo XVII hasta nuestros días, un sinfín de fenómenos naturales se han explicado gracias a las matemáticas. Newton, que por aquellas coincidencias de la historia nació el mismo año que moría Galileo, no solamente vino a dar la razón a Galileo, sino que demostró, exclusivamente basándose en las matemáticas, las leyes que regían el movimiento de todos los astros del sistema solar. No es ninguna casualidad que un tripulante del Apolo 11, cuando la nave estaba abandonando la órbita terrestre, comunicase al mundo: ahora es Newton quien nos conduce. Desde entonces, no solamente en la física, sino en la práctica totalidad de las ciencias, en la biología, en la química, en la economía, en la medicina, las matemáticas se han demostrado como un instrumento imprescindible para comprender y explicar el universo que nos rodea. Pero no solamente para comprender y explicarlo, sino para hacerlo también más confortable. Desde el simple hecho de encender una luz, de llamar por teléfono, de calentar la comida en el microondas, hasta hacer unas fotos de la superficie de Júpiter a unos cientos de kilómetros, todo ello sería impensable sin el soporte que las matemáticas le han dado a los técnicos, a los ingenieros y a los físicos en los campos más variados. Para tranquilidad de todos ustedes, y antes de que apaguen el televisor o cambien de canal, les queremos decir que nuestro objetivo no es en absoluto sumergirnos en un océano de fórmulas, de ecuaciones, de logaritmos y de otros tecnicismos que seguramente a ustedes les traen recuerdos poco gratos. Nuestro objetivo es menos pretencioso. Lo que queremos es que descubran con nosotros que las matemáticas están ahí, presentes en las manifestaciones más insospechadas de nuestra vida cotidiana. Que las plantas crecen siguiendo pautas matemáticas, que los animales se desarrollan e incluso se mueven siguiendo leyes matemáticas, que las cenefas que tenemos en nuestros cuartos de baño se construyen a través de movimientos geométricos, que cada vez que arrancamos el coche, el cuentakilómetros empieza a calcular utilizando el número pi, y que hasta el azar, eso que parece tan impredecible, lo es menos si lo miramos con ojos matemáticos. Ojos matemáticos, esa es nuestra idea. Lo que pretendemos es proporcionarles de una manera sencilla y amena unas gafas que nos permitan, al igual que los lentes de infrarrojos nos permiten ver por la noche, descubrir los procesos matemáticos que se están desarrollando a nuestro alrededor. Unas gafas que, por desgracia, no se pueden comprar en ningún sitio, que están en el interior de nuestro cerebro y, como decía Galileo, no nos van a permitir salir del laberinto, pero al menos nos permitirán saber en qué punto del mismo estamos. Esto es un rectángulo. Bueno, realmente es un billete. Lo que quiero decir es que tiene forma de rectángulo. El rectángulo es una de las formas geométricas que más habitualmente aparecen en nuestro entorno. Numerosos objetos que vemos y tocamos todos los días tienen forma de rectángulo. Esta billetera tiene forma rectangular. Esta tarjeta de crédito tiene forma rectangular. Esta calculadora también tiene forma rectangular. Hay una infinidad de objetos que tienen forma de rectángulo a nuestro alrededor. La mayoría de los deportes se practican en campos que son rectangulares. Muchas de sus zonas además son a su vez rectángulos. Pero de entre todos los rectángulos hay algunos que son especialmente armoniosos, hasta tal punto que las primeras tarjetas de crédito tenían las proporciones de esos rectángulos. Aquí tenemos dos de ellos. Estos rectángulos tienen unas proporciones determinadas y una extraña propiedad. Vamos a ver cuáles. Tomamos uno de los dos y vamos a cortar en él el cuadrado más grande posible. Ya lo tenemos marcado previamente, lo cortamos y lo que obtenemos es otro rectángulo que, si lo comparamos con el rectángulo original, tienen exactamente la misma forma. Los matemáticos decimos que son semejantes, es decir, tienen los lados proporcionales. Esta propiedad no ocurre con todos los rectángulos. Si hubiésemos cogido
otro con unas dimensiones distintas, pues lógicamente el rectángulo que obtenemos no sería semejante al original. Vamos a comprobarlo con este otro. Aquí tenemos dos rectángulos que son exactamente iguales y vamos a hacer el mismo proceso. Vamos a cortar el cuadrado más grande posible de uno de ellos. Tenemos ya marcada nuestro cuadrado, lo cortamos igual que antes, lo quitamos y efectivamente estos dos rectángulos no se parecen en forma en absoluto. Sus dimensiones no son en absoluto proporcionales. Esta propiedad solo la tienen una clase muy especial de rectángulos, que son los que conocemos como rectángulos áureos. Son los rectángulos que teníamos al principio. Si dividimos la longitud del lado largo de uno de estos rectángulos especiales entre la longitud del lado corto, obtenemos un número muy especial, tan especial que recibe el nombre de número de oro. ¿Por qué es tan especial este rectángulo? De hecho, los griegos ya lo conocían. Está presente en muchas de sus manifestaciones artísticas, sobre todo en sus templos y en sus esculturas. ¿Cómo lo descubrieron? Seguramente fue al intentar dividir un segmento de una manera muy especial. Buscaban que la razón entre la parte mayor del segmento y la parte menor coincidiese con la razón entre la longitud total y la longitud de la parte mayor. Para aquellos que les gusten las ecuaciones, el problema se reduce a esta sencilla ecuación. Asignemos 1 a la longitud del segmento más pequeño y llamemos x a la longitud del segmento más grande. La relación establecida por los griegos sería 1 más x partido por x igual a x partido por 1. Si transformamos esta ecuación, obtendríamos esta otra más sencilla, x al cuadrado igual a x más 1. Es decir, x al cuadrado menos x menos 1 igual a 0, que es una sencilla ecuación de segundo grado, cuya solución es x igual a 1 más raíz de 5 partido por 2, es decir, 1,61, 80, 33, 9, etc. Este es el número de oro. En esta expresión queda de manifiesto la vinculación estrecha entre el número de oro y la raíz cuadrada de 5. El hecho de que los griegos y posteriormente artistas de todas las épocas hayan adoptado esta proporción como modelo de armonía y de belleza ya sería motivo suficiente para tratar a este extraño número con respeto. Artistas y matemáticos tan notables como Luca Pacioli, como Leonardo da Vinci o como Alberto Durero han designado a este número con nombres tan expresivos como sección áurea, razón áurea o divina proporción. Desde el Renacimiento, grandes pintores han utilizado en sus obras maestras dimensiones relacionadas con la razón áurea. Pero sin duda el caso más sorprendente es el de la pirámide de Keops. Mucho se ha especulado, y a veces con muy poco fundamento, sobre las prodigiosas relaciones numéricas encontradas en las proporciones de las pirámides de Egipto. En el caso de la pirámide de Keops, construida hacia el año 2600 a.C., utilizando más de 2 millones de piedras de unas 20 toneladas cada una, estas relaciones no parecen ser fruto de la casualidad y constituyen la primera y quizá la más espectacular aparición en la arquitectura del número de oro. Heródoto, el famoso historiador griego del siglo V a.C.,
cuenta que los sacerdotes egipcios le habían mostrado el hecho de que las dimensiones de la pirámide eran tales que el cuadrado de la altura total era exactamente igual al área de una de las caras. Este dato, atribuible a un exceso de meticulosidad del arquitecto egipcio, no es en sí nada llamativo. Pero si analizamos las características geométricas que de él se deducen, podemos descubrir con asombro que los egipcios, hace 3000 años, ya conocían y aplicaban la razón áurea. En efecto, el número de oro aparece no una vez, sino hasta 3 veces en relaciones numéricas entre distintos elementos de la pirámide. Así, la razón entre la altura de una cara y la mitad del lado de la base es 1,618, es decir, el número de oro. Pero no acaban aquí las sorpresas. El cociente entre el área total y el área lateral de la pirámide es también el número de oro. Y por si fuera poco, el cociente entre el área lateral y el área de la base sigue siendo el número áureo. Pero el número áureo nos deparará muchas más sorpresas. Antes de descubrir algunas de ellas, vamos a ver un mecanismo sencillo para construir rectángulos áureos. Comenzamos dibujando un cuadrado. Sobre este cuadrado marcamos el punto medio de uno de los lados y trazamos un arco de circunferencia cuyo radio sea la distancia desde este punto medio hasta el vértice superior hasta que encuentre la prolongación del lado inferior. Este va a ser el primer vértice de nuestro rectángulo áureo. El segundo lo obtenemos trazando paralelas a los lados del cuadrado. Aquí tenemos nuestro primer rectángulo áureo. A partir de ahora, obtener nuevos rectángulos áureos es una tarea bastante fácil. Basta con trazar sobre el lado más largo del rectángulo anterior un cuadrado y así obtendríamos nuestro segundo rectángulo áureo. Si sobre este nuevo rectángulo áureo trazamos otro cuadrado cuyo lado sea la longitud del lado mayor del rectángulo, obtendremos un tercer rectángulo áureo. Estos rectángulos tienen una propiedad interesante. Si unimos mediante arcos de circunferencia los vértices consecutivos de los cuadrados, obtendremos una curva muy especial que se llama espiral de Durero. Efectivamente, nos ha parecido una curva muy familiar, una espiral que nos recuerda mucho a las conchas de algunos caracoles y a los cuernos de algunos rumiantes. Esta espiral fue descubierta por el pintor renacentista Alberto Durero y desde entonces muchos científicos y matemáticos asocian esta espiral con el crecimiento de las conchas de los moluscos. En la naturaleza nos sorprenden de vez en cuando fenómenos de los más insospechados en que aparece esta curva. Desde una galaxia hasta un huracán parece que se sienten atraídos por la belleza de esta curva. En el mundo vegetal los ejemplos también nos dejan perplejos. Esto explica por qué muchos científicos han defendido a veces con demasiado entusiasmo que muchos animales y plantas cuyo crecimiento se produce manteniendo la forma y conservando las proporciones entre sus partes están directamente relacionados con el número de oro. La naturaleza presenta con sospechosa frecuencia formas relacionadas con los pentágonos. ¿Estos fenómenos estarán relacionados con nuestro amigo el número de oro? Para responder a esta pregunta, tenemos que remontarnos a un símbolo que utilizaba la escuela pitagórica. Pitágoras y su escuela constituían una sociedad secreta de carácter religioso-filosófico y sus adeptos se identificaban entre sí utilizando este símbolo. Este símbolo se llama pentagrama o pentágono estrellado. En el pentagrama aparecen segmentos de distintas longitudes. Aquí tenemos el primero, el segundo, el tercero y el cuarto. Pues bien, todos estos segmentos están relacionados entre sí mediante el número de oro. De esta manera, el cociente entre el primero y el segundo es exactamente la razón áurea, pero el cociente entre este y el tercero es también la razón áurea. Y por último, el cociente entre el tercero y el cuarto sigue siendo la razón áurea. ¿Será este el motivo de la predilección de muchas plantas y animales por las formas pentagonales?
¿Existirá también un ángulo de oro? Pues efectivamente, podemos dividir la circunferencia en dos ángulos de tal manera que la razón entre el ángulo mayor y el ángulo menor sea exactamente el número de oro. El menor de estos ángulos mide aproximadamente 137 grados 30 minutos. ¿Es esto un mero juego matemático? Realmente la naturaleza vuelve a demostrarnos que no. Las ramas de los árboles crecen con demasiada frecuencia buscando un ángulo que se aproxima mucho a este ángulo ideal. Y parece que hasta las gallinas conocen la existencia del número de oro. Vamos a comprobarlo midiendo estos huevos. Vamos a dividir la altura máxima, en este caso 6 centímetros, entre la anchura máxima del huevo, 4,3 centímetros. Utilizamos la calculadora, 6 centímetros dividido entre 4,3 centímetros, obtenemos un resultado que es 1,39. Vamos a comprobar en otro huevo. Dividimos la altura, en este caso 5,8 centímetros, entre la anchura máxima, en este caso 4,3 centímetros, 5,8 dividido entre 4,3, obtenemos un resultado de 1,35. Efectivamente, ninguno de estos dos números parece coincidir con el número de oro, pero lo que ustedes pueden comprobar en sus casas es que si con cualquier huevo dividimos la altura máxima entre su anchura máxima, vamos a obtener siempre un número que va a estar comprendido entre la raíz del número de oro, que mide 1,27, y el propio número de oro, 1,61. Eso sí, les aconsejo que lo prueben con huevos duros para evitar cualquier accidente doméstico.